Cordial saludo a todas las personas que hacen parte de este primer Congreso Internacional de Salud Femenina. Mi nombre es Ángela Cruz y estoy muy agradecida por esta invitación y por tener la oportunidad de hablar sobre este tema de la medicalización del cuerpo gordo. En mi vida académica durante los últimos 12 años, este ha sido un tema central, pero mi interés por este tema surgió a partir de una inquietud personal. Y esta inquietud surge básicamente debido a las diferentes maneras en las que a lo largo de mi desarrollo personal he percibido mi propio cuerpo, pero también he sentido que mi cuerpo ha sido valorado dentro del sistema de salud, entre otros escenarios. Así que me parece importante que tengamos estos espacios para revisar de qué manera la medicalización, de qué manera el sistema de salud en nuestros diferentes países ha establecido ciertos parámetros sobre el cuerpo que resultan a veces ser contraproducentes en la búsqueda de la salud y el bienestar, tanto físicos como emocionales. Para empezar, entonces, quisiera que tengamos algunos puntos claros para que sepamos desde dónde estamos iniciando esta conversación. En primer lugar, voy a poner de manifiesto la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre el sobrepeso y la obesidad. Entonces, si nosotros nos dirigimos a los documentos de la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad están definidos como la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. Y todo esto estaría asociado a diferentes factores de riesgo que harían a los cuerpos con sobrepeso u obesidad más proclives al desarrollo de algunas enfermedades. Por supuesto, no se trata aquí de desconocer que ciertos hábitos de comportamiento, ciertos hábitos alimenticios pueden estar asociados al sobrepeso y que, de ser ese el caso, es necesario en aras de conseguir el bienestar y en aras de mantener una buena salud y de tener una buena calidad de vida, pues entrar dentro de diferentes formas de tratamiento, bien sea con el apoyo de nutricionistas, bien sea con el apoyo de endocrinólogos o, idealmente, recibiendo la atención de equipos multidisciplinares dentro de la medicina, pero también, por ejemplo, dentro de los especialistas en salud mental, para ayudar a los pacientes, como en el tratamiento de cualquier enfermedad, a tratar de manera integral sus síntomas y conseguir un estado vital en el cual se sientan absolutamente sanos, conformes, tranquilos y sobre todo que puedan de alguna manera prolongar la vida, evitar el dolor y tener acceso a todas las diferentes instancias de derechos y de oportunidad que tienen todas las personas. Pues bien, ¿cómo se calcula, de acuerdo a esta entidad, que es la Organización Mundial de la Salud, si una persona padece de sobrepeso o de obesidad? La medida estandarizada que se utiliza en la mayor parte del mundo es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que resulta de dividir la estatura de una persona por su peso en kilogramos. Y al hacer esto, esto nos va a dar un número que, al ser mayor a 30, va a dar un diagnóstico, que va a ser el diagnóstico de obesidad. Sencillo, en primera instancia, ¿no? Parece muy fácil. Pero
El asunto con este índice de masa corporal es que no puede ser una medida infalible y que se queda corto, pues este número puede estar afectado por diferentes circunstancias. Para hablar un poco de por qué esta medida del índice de masa corporal resulta arbitraria, tendríamos que preguntarnos de dónde proviene. El índice de masa corporal es una medida ideada por el astrónomo y economista belga Adolphe Quetelet en 1832. Y de hecho, hasta bien entrado el siglo XX, esta medida fue conocida como el índice de Quetelet. ¿Cuál era el propósito de Quetelet al idear esta medición? Y sobre todo, ¿a quiénes midió Quetelet? Bueno, la idea de Quetelet no estaba relacionada con la idea del bienestar o con la idea de la salud. De hecho, él, que pues era una persona dedicada a la ciencia y a la estadística, lo que estaba haciendo era una medida de la distribución de la población de acuerdo a ciertas características. Y pues para su época, como era predecible, la medición se realizó en hombres europeos y en hombres europeos de clases medias y altas, lo cual pues nos dice que de entrada en el establecimiento del índice pues hay una gran parte de la población que se queda por fuera, incluso en el contexto de Quetelet, es decir, muy pocas mujeres fueron sujeto de la medición de Quetelet para establecer su índice. Entonces, ahí ya tenemos un primer sesgo que convierte esta medida, esta unidad de medida, en algo problemático. Para finales del siglo XIX, el índice de masa corporal ya estaba establecido como una manera de diagnosticar la obesidad. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, va a convertirse en un número muy significativo a inicios del siglo XX. Y esto tiene que ver con un factor económico, pero también un factor que tiene un gran sesgo de raza. Con el auge de las compañías aseguradoras y el inicio de los seguros en salud, el índice de masa corporal fue utilizado para calcular el riesgo de los asegurados de las compañías. Ahora, paralelamente, por cuestiones propias de su etnicidad, muchos ciudadanos afroamericanos contaban con un índice de masa corporal mayor al establecido como saludable por el índice de Quetelet, lo cual promovió que muchas de estas personas fueran consideradas como no asegurables. Aquí tenemos un sesgo, ¿no? En ese contexto norteamericano. Adicionalmente, con el pasar del tiempo, este índice siguió siendo utilizado y se combinó con el establecimiento de otros parámetros sobre la normalidad corporal. Pero tengamos en mente ese sesgo de raza que hay allí. Ahora bien, hacia 1972, una eminencia de la nutrición, Ansel Keys, va a hacer una investigación que se llama el estudio de los 7 países. Y en el estudio de los 7 países, Ansel Keys lo que hizo fue una medición otra vez del índice de masa corporal en 7 países en los que predominantemente la población era caucásica, del ideal caucásico, y miró si existía una posible correlación entre un índice de masa corporal alto o el diagnóstico de la obesidad y las enfermedades cardíacas. A raíz de su estudio, en el que los sujetos de medición fueron predominantemente hombres, blancos, europeos, eh, Ansel Keys concluye que existe un riesgo de salud real
de salud cardíaca real asociado a la alta ingesta de grasas. A raíz de esto, Ansel Keys propone un programa dietario que, de hecho, hasta hoy en día va a ser respetado en muchísimos círculos y se va a considerar también uno de los grandes promotores de la dieta mediterránea. Y, ahora bien, si nos damos cuenta, toda esta medición científica tiene varios problemas como medida diagnóstica. En primer lugar, el primer error del índice de masa corporal va a ser que hasta ese momento, por lo menos, va a ser el resultado de mediciones en una población específica y va a dejar de lado las características propias de otros sectores de la población. Incluso dentro del mismo grupo étnico, dentro del mismo grupo racial, si se quiere, aunque sabemos que el concepto de raza no es un concepto válido, pero si hablamos de etnicidad, incluso entre los mismos grupos étnicos, el hecho de que la medición se hiciera mayoritariamente sobre hombres implica que no se está teniendo en cuenta una gran parte de la población, que son las mujeres. Y que, por ejemplo, hay algunas poblaciones que se pueden ver afectadas por un índice de masa corporal alto, pero otras tal vez no. En 2003, el Journal of the American Medical Association publicó una investigación en la que de hecho se comprueba que para algunos grupos poblacionales, por ejemplo, las mujeres afroamericanas, un índice de masa corporal alto no representa necesariamente un riesgo significativo para la salud cardíaca. De hecho, algunos grupos poblacionales, de acuerdo con este estudio, pueden beneficiarse de un índice de masa corporal alto. Uno de ellos fue practicado el estudio fue practicado en un grupo en Nueva Zelanda y de hecho la acumulación de grasa alrededor del corazón debido a la dieta que lleva esta población no estaba correlacionada con enfermedades cardíacas. De hecho, este grupo tenía un bajísimo índice de enfermedades cardíacas. Adicionalmente, hay otros efectos que tiene esta medición a partir del índice de masa corporal. Una de ellas tiene que ver con la perpetuación del sesgo sobre el peso en la atención médica. Hay muchas otras maneras de hacer diagnóstico sobre la obesidad, no solamente el índice de masa corporal. El aumento de posibilidades de diagnóstico, por ejemplo, a partir de la medición de depósitos de grasa en los pliegues de la piel, es otra medida utilizada. La medición de la circunferencia abdominal es otra medida utilizada. Pero también los estudios del metabolismo, los estudios endocrinológicos. Sin embargo, el índice de masa corporal resulta ser una medición sencilla y rápida. Y de hecho, vamos a decirlo de manera coloquial, beneficia un poco el diagnóstico a ojo, porque al asumir que una persona tiene un volumen corporal grande, algunos profesionales de la salud o algunas personas que trabajan en el entorno de la salud pueden asumir automáticamente que su paciente tiene un índice de masa corporal alto. Ergo, es una persona obesa o cercana a la obesidad y por lo tanto va a tener un estado de salud menos, menos óptimo que un paciente que no lo tenga. Y esto redunda, por ejemplo, en el maltrato que muchos pacientes que habitan cuerpos gordos sufren por parte de profesionales de la salud. El sesgo del peso en la atención médica es perceptible en situaciones cotidianas
tan sencillas como las siguientes, y seguramente las personas que habitan cuerpos gordos, que están viendo esta conferencia, pueden relacionarse con ello. Vemos casos de personas que acuden a la consulta médica buscando un, un diagnóstico, pues presentan algún síntoma. Por ejemplo, alguien presenta fuertes dolores de cabeza durante un periodo prolongado. Va a su médico y el médico puede decir, ok, este es el síntoma, vamos a hacer estudios, pero tengo que decirle que usted debe bajar de peso. Se han publicado diferentes artículos, diferentes investigaciones en las cuales vemos cómo pacientes que han sido diagnosticados con obesidad o cuya obesidad ha sido considerada la parte central del tratamiento, han entrado muy tarde en el tratamiento de otras condiciones o de enfermedades serias. En ese sentido, pues es importante preguntarnos hasta qué punto ese sesgo del peso en la atención en salud puede estar perjudicando a los pacientes eh, y tal vez negándoles el acceso a tratamiento no solamente digno, sino efectivo de condiciones de salud graves y puede estar poniendo en riesgo sus vidas. Debido a estas circunstancias, hay varios estudios que sugieren que las personas que habitan cuerpos gordos, que las personas gordas son más proclives a abandonar la consulta médica, a no asistir a la consulta médica, en la medida en que se sienten violentadas, en la medida en que sienten que la única posibilidad de bienestar tiene que ver con la pérdida de peso, lo cual resulta contraproducente y tremendamente problemático. En primer lugar, muchos pacientes dejan de asistir a la consulta debido a este maltrato, pero otros, al ver que la posibilidad de superar ciertos síntomas, de sanar ciertos síntomas, está directamente ligada a la pérdida de peso, pueden incurrir en hábitos negativos. Por ejemplo, en el inicio, la práctica de dietas que se hacen por fuera de la consulta en gran medida para cumplir con la expectativa que el personal médico ha planteado. Entonces, en ese sentido, debemos pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa en la formación de los profesionales del campo de la salud? ¿Cómo se están preparando el personal médico para atender de manera integral a las personas con sobrepeso? ¿Y hasta qué punto están los profesionales de la salud dispuestos a luchar contra la estigmatización y superar el sesgo del peso en su consulta? Ahora bien, vale la pena preguntarnos cuál ha sido el proceso para llegar a esta estigmatización de los cuerpos gordos. Eh, ¿De dónde proviene ese sesgo y cómo la medicalización ha servido para perpetuarlo? Y un concepto que me parece fundamental para poder hablar de este tema es la forma en la que el concepto de capital humano ha sido determinante para la manera en la que eh, vemos el cuerpo en general y lo valoramos. En su artículo de 2008, Al borde de la razón sobre la normalidad corporal de niños y mujeres, la investigadora colombiana Sandra Pedraza habla de cómo el establecimiento de una normalidad corporal está relacionado con el incremento
del conocimiento sobre el cuerpo, producto del proyecto de ilustración europea. Entonces, a través de este conocimiento que cada vez se estaba incrementando más sobre la anatomía y sobre el funcionamiento del cuerpo, se estableció también un control político de los cuerpos, lo que el filósofo Michel Foucault va a llamar la biopolítica. En ese sentido, el concepto de capital humano tiene que ver con una nueva forma de ordenar los cuerpos en el campo social. Y esto se relaciona con la manera en la que los cuerpos son afines al capital, es decir, cómo se insertan dentro del sistema productivo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, para el marco que está estableciendo Sandra Pedraza en su investigación, el siglo XIX, el siglo XVIII y XIX, perdón, y vemos la manera en la que cierto cuerpo se consideró como óptimo, normal e ideal, pues este fue el cuerpo masculino, porque era el cuerpo productivo, era el cuerpo que estaba incorporado a la fuerza de trabajo, ¿no? A la producción, dejando de lado el cuerpo de los niños y el cuerpo de las mujeres. En cierta medida, porque debido a todo este continuo histórico de opresión y de, digamos, de prejuicios propios del sistema patriarcal, el cuerpo de las mujeres ha estado confinado históricamente al ámbito de lo doméstico y su potencialidad, su mayor potencialidad, no tiene que ver con su fuerza en términos de producción de capital, sino en términos de reproducción de la especie. Para poder sostener esta domesticación de las mujeres, esta permanencia de las mujeres en el ámbito doméstico, pues es necesario atribuirles ciertas incapacidades inherentes a la mujer. De allí, por ejemplo, provienen ciertos estereotipos como el hecho de que las mujeres son necesariamente más débiles, que tienen menos fuerza o que tienen menos coordinación o que tienen menos reflejos. Día a día vemos nuevos estudios y nuevos ejemplos que nos demuestran que esto no es necesariamente cierto, ¿verdad? Pero entonces, digamos que allí en ese momento, la historia de la medicina, la medicalización, fue afín a ese proyecto de perpetuar la idea de un cierto cuerpo óptimo, ideal, masculino, más fuerte. Entonces, además aquí estamos viendo cómo si bien el estigma de la obesidad recae hoy en día sobre los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres, eh, sin embargo, siempre está intersectado por estos sesgos de género históricamente. Una cosa que resulta importante considerar allí es cómo hacia el siglo XIX, con el surgimiento de disciplinas médicas como la obstetricia y la ginecología, si bien hay un mayor conocimiento de la anatomía de la mujer, ese conocimiento proviene de la mirada masculina, porque son los hombres quienes van a ejercer mayoritariamente la medicina, quienes van a estar a cargo de este ordenamiento de los cuerpos. Y esto resulta problemático en el sentido en que las mujeres, desde otros saberes, desde saberes no académicos, pero sí saberes ancestrales, legados de generación en generación, tenían un conocimiento del cuerpo femenino. Si nos fijamos, el obstetra y el ginecólogo entran a reemplazar ciertos roles que pues fueron conocidos desde la antigüedad, como el rol de las parteras, de las dulas, por ejemplo. Entonces, digamos que estos saberes naturales o ancestrales sobre el cuerpo femenino vienen a ser desplazados por una mirada que ya viene cargada de por sí.
que está intentando sostener un ideal sobre lo que es óptimo, sobre lo que es afín al capital, sobre los cuerpos que se insertan de una manera adecuada a la producción y los cuerpos que no. El filósofo Nicholas Rose va a decir en su libro Politics of Life Itself cómo la medicina va a erigirse como una nueva forma de gobierno de los cuerpos, siguiendo la línea de Foucault y toda esta escuela de la biopolítica, de una manera bastante perversa, porque además va a hacer que la responsabilidad sobre las capacidades productivas del cuerpo recaiga sobre los mismos sujetos, sobre las mismas personas. Y allí, por ejemplo, va a surgir la idea de la autogestión y de la responsabilidad por la propia salud de las personas. Volviendo a lo que hablábamos inicialmente, por ejemplo, sobre el establecimiento del índice de masa corporal, de las maneras de diagnóstico y del sesgo de peso, fíjense que este modelo, esta línea de pensamiento, no está teniendo en cuenta las inequidades, las diferencias y las variaciones de contexto del cuerpo. Porque podríamos caer en el discurso de la autogestión del cuerpo, en la idea de que el cuerpo es un capital humano que yo puedo hacer florecer, puedo hacer prosperar, o un capital humano que yo llevo a la ruina, ¿cierto? Podríamos caer en esa idea de la autogestión, eh, pero esa autogestión implica ciertas formas de tratamiento, entrenamiento, eh, alimentación a las que no todas las personas pueden acceder. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando pensamos a inicios del siglo XX, cuando las mujeres no están insertas en el sistema productivo, pues vamos a tener una gran dificultad y es el acceso al tratamiento debido a la falta de independencia económica, por ejemplo. Pero luego de eso, avanzado el siglo XX y hasta nuestros días, vamos a tener una cierta estratificación de los cuerpos en la medida en que pueden acceder a diferentes formas de tratamiento, ¿verdad? Y además aquí, en este momento del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, bueno, siempre han existido paradigmas sobre lo que se considera bello, digamos, sobre ciertos paradigmas estéticos, pero pues vamos a tener una mayor dispersión, una mayor divulgación a través de los grandes medios de comunicación y en la cultura popular de lo que se asume como un cuerpo ideal. Porque además ese cuerpo ideal no va a ser solamente ahora un cuerpo afín al capital como un abstracto, sino afín al capital también desde la potencialidad que tenga de satisfacer unas expectativas de sexualización de los cuerpos, de acuerdo ligadas a unos parámetros estéticos que si bien pueden variar dependiendo de la ubicación geopolítica, eh, van a ser en su mayoría inalcanzables y van a requerir toda una gestión que, por ejemplo, en nuestra era pasa desde la obligación de eh, entrenarse, de hacer ejercicio, eh, hasta el control de la dieta, hasta el consumo de suplementos alimenticios, hasta las intervenciones estéticas y hasta la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un campo muy fecundo para la inequidad y para que esta visión del cuerpo como capital humano y su imbricación con las disciplinas médicas como coayudantes de la perpetuación de esa mirada, eh, pues deriven en una imposibilidad y en una matriz de exclusiones diversas, de diversa índole. Tenemos, por ejemplo, casos como el que sucedió en 2013 en la Universidad de Nuevo México, en el que
un profesor, miembro de, de una facultad, hace un tweet en el que dice que si los estudiantes gordos no han tenido la fuerza de voluntad para bajar de peso, muchos menos van a tener la fuerza de voluntad para terminar un doctorado, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ahí surgen unas matrices de exclusión que se dan en las prácticas cotidianas, que se dan en las prácticas micro, pero que fíjense que en este caso están convirtiéndose en un obstáculo para el acceso a la educación. Y no porque necesariamente este profesor vaya a tener la autoridad o la agencia o el campo de acción para, de hecho, impedir que estudiantes gordos entren a un doctorado. Pero fíjense que eso se va inscribiendo dentro del imaginario que tenemos sobre las personas gordas. Y también puede hacer que muchas de las personas gordas se cuestionen su propia capacidad, porque claro, como estamos en esta era del autogobierno, ¿verdad? Y en esta era de que yo soy capital humano y yo me tengo que hacer prosperar porque mi cuerpo es un proyecto, porque yo soy un empresario de mi propio cuerpo, pues calan y estos comentarios, digamos, que empiezan en el campo de lo simbólico, terminan teniendo efectos de realidad concretos, ¿verdad? Otro asunto es, por ejemplo, lo que pasa con la distribución de los espacios, con el diseño de los espacios. Pensemos, por ejemplo, en el transporte público, qué tan adecuado es el transporte público en sus países, en sus ciudades, para las personas gordas. O pensemos en el caso de los aviones, o pensemos en un escenario un poco más, digamos, generalizado. Pensemos en el caso de los salones de clase, pensemos en el caso de las sillas, de los pupitres que tenemos en los salones de clases, en los colegios, en las universidades y en las diferentes instituciones educativas. Entonces, fíjense que ahí hay una limitación en la comodidad y en los derechos, en el derecho a la educación, pero también en el derecho a ocupar un espacio, el derecho a que mi cuerpo ocupe un espacio tanto como el cuerpo de otras personas pueden ocupar espacios, ¿verdad? Voy a hacer aquí una extrapolación, pero fíjense que es un poco lo que históricamente ha pasado con el derecho de las mujeres a habitar el espacio público. El hecho de que haya unas ciertas zonas de las ciudades que tienen mala iluminación, que tienen andenes angostos, en las cuales no hay presencia, por ejemplo, de la autoridad pública, bueno, aunque esto es a veces cuestionable también. Pero el hecho de que existan espacios así, de que nuestros espacios públicos estén configurados de esa manera, genera un miedo constante en las mujeres, ¿no? El miedo al ataque, el miedo a la violación, el miedo al asesinato. ¿Por qué? Pues porque hay unos espacios por los que las mujeres no pueden circular tan libremente, porque se sienten y están en riesgo, ¿verdad? Ahora extrapolemos eso, así como las mujeres tenemos derecho a ocupar el espacio público, así como las personas trans tienen derecho a ocupar el espacio público y a veces el espacio mismo está configurado de una manera que no les permite ejercer ese derecho. Vemos el caso de las personas gordas que también tienen derecho a ocupar ciertos espacios y la configuración de los mismos no se los permite. Y eso puede estar limitando el acceso a otros derechos. También pensemos en visitar una consulta médica, ¿no? En ir al médico. Muchas de las salas de espera no cuentan con sillas adecuadas para que un paciente gordo espere su turno para ser atendido. Entonces, bueno, fíjense que ahí vamos teniendo unas formas de exclusión bien importantes que además se ven acompañadas entonces con otra idea ligada a este modelo del capital humano, que es el cálculo del riesgo que había mencionado antes. Lo había mencionado cuando hablaba de cómo el índice de masa corporal se empezó a usar por parte de las aseguradoras, eh, con este sesgo racista en los Estados Unidos a inicio del siglo XX. Pero no es una realidad que sea ajena a otros lugares y no en esta época, en la medida en que, por ejemplo, en el caso del sistema de salud colombiano, eh, nosotros tenemos un servicio de salud pública que nos cobija a todos, pero podemos tener un servicio premium, un servicio
eh, preferencial con compañías privadas, además, adicionalmente a nuestro servicio de salud pública, si decidimos pagar, ¿verdad? En Colombia esto se conoce como medicina prepagada, pero una institución proveedora de medicina prepagada puede negar a un paciente la afiliación por el hecho de ser gordo, porque la obesidad está considerada, de acuerdo a estas instituciones o por estas instituciones, no como un factor de riesgo, sino como una precondición, como una enfermedad per se. Eh, claro, la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros vemos la definición, como decía al principio, pues habla de la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa, pero adicionalmente, por ejemplo, en 1997, la Organización Mundial de la Salud expidió una circular en la cual se hablaba de que la obesidad había alcanzado las condiciones de una epidemia. Posteriormente, algunos escritos, o sea, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado a la obesidad como una pandemia, pero sí a, a la obesidad como una condición, una enfermedad no infecciosa con características epidémicas, lo cual genera, este es un concepto que a mí me parece muy interesante, lo cual genera un pánico moral, un miedo tremendo a ser gordo, ¿verdad? Pero adicionalmente afecta el cálculo del riesgo, por ejemplo, por parte de estas empresas que les mencionaba, estas empresas prestadoras de servicios privados de salud, ¿no? Eh, pues porque si tenemos un paciente que tiene una condición que puede llevarlo a desarrollar otras condiciones o puede hacer de su tratamiento algo más costoso, pues entonces estas entidades van a evitar afiliar a este paciente porque simplemente les va a salir muy caro. Eh, lo cual pues es un asunto lamentable, pero sobre todo es un asunto que se convierte en una discriminación tangible en el día a día de muchísimas personas gordas alrededor del mundo. Entonces hablemos de dónde viene este estigma, ¿sí? ¿Cómo se establece este estigma? Ya hemos hablado entonces de las características desde el ámbito de la medicalización, pero este estigma viene acompañado de, de la atribución de unos valores morales sobre la obesidad, sobre la gordura. Eh, lo que nos va a llevar entonces a este asunto de la gordofobia. Podemos rastrear esto con un primer texto que es la carta de William Banting en 1863. William Banting era un señor blanco, inglés, que escribe una carta sobre la corpulencia en la cual habla de cómo la corpulencia es el peor parásito que puede afectar a la especie humana. A partir de esto, entonces se van a atribuir, por lo menos en la cultura anglosajona, ciertos valores morales a los cuerpos gordos que luego van a desplazarse hacia la representación de los mismos en los medios de comunicación, en la cultura popular, y lo anterior nos va a llevar entonces a el establecimiento de una correlación entre valores morales o comportamentales negativos y el sobrepeso. Por esta razón, cuando se hace la escala de la gordofobia, lo que nosotros encontramos, lo que encuentra este estudio de la escala de la gordofobia, es que en el imaginario popular, las personas suelen correlacionar un cuerpo gordo con valores negativos como la negligencia, la pereza, la suciedad, la falta de autocontrol, mientras que los valores opuestos se asocian con cuerpos más delgados. Entonces, tenemos un sistema médico que diagnostica de una manera en muchas situaciones que puede ser apresurada, incompleta o que no puede ser concluyente,
Tenemos un sistema productivo que privilegia unas corporalidades sobre otras en la medida en que resultan más productivas o presentan menos riesgo. Tenemos un diseño de los espacios y de los entornos que resulta excluyente para las personas gordas, pero además tenemos el establecimiento de un campo simbólico y de un campo estético en el cual las personas gordas son asociadas con valores morales negativos y, por ende, además, con anormalidad o desmesura. Y en ese sentido, también un poco que se les expulsa de lo que podríamos llamar un circuito de la deseabilidad y de la sexualidad, a menos que estemos hablando de la desviación o del fetiche, ¿verdad? Esto tiene que ver con el estigma. Ahora, el activismo gordo, que no es una cuestión nueva y que no se reduce solamente al movimiento body positive, que tiene sus diferentes dificultades que deberíamos analizar posteriormente, tal vez en otra conferencia. El activismo gordo es algo que lleva sucediendo bastante tiempo. En, en Estados Unidos surge en los años 70 con la coalición de apoyo a las personas obesas. Y digamos que lo que pretende es precisamente esto, ¿no? Ver cómo todas estas caras del estigma están redundando en una privación o en una eh, obstrucción del acceso a derechos y a una calidad de vida, una vida digna para las personas gordas. Entonces, a partir de este activismo gordo, van a surgir diferentes movimientos, diferentes colectivos en diferentes lugares del mundo que van a intentar darle un vuelco un poco a este paradigma. Vemos algunos movimientos más ligados a la aceptación corporal desde la perspectiva estética, que es lo que pasa con algunos movimientos del body positive, como la idea de que las personas gordas no son feas, de que todos los cuerpos son bellos. También tenemos unas relecturas desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, y tenemos muchos médicos, muchos nutricionistas que están dándole el vuelco a esta idea y están refutando cuestiones como la del índice de masa corporal y están advirtiendo que la medición y el diagnóstico debe darse de una manera digamos, con una perspectiva mayor, con diferentes instrumentos de medición, de una manera interdisciplinar y que sobre todo no necesariamente un cuerpo por ser gordo está enfermo. Y esto es algo valioso, pero debe hacerse un trabajo mucho más profundo. No entraré porque este no es el espacio en la crítica a ciertos movimientos que están más centrados en lo estético, pero sí quisiera concluir con este ámbito de la salud y con este combatir el sesgo de peso en la atención médica, pensando en posibles soluciones. Eh, John Hopkins, la Facultad de Medicina en Estados Unidos, ha empezado a incluir en, en sus clases materias específicas, clases específicas sobre el diagnóstico de la obesidad y sobre el tratamiento integral de la obesidad. Eh, el año pasado, el Journal of Clinical Psychology ha publicado un estudio sobre el sesgo de peso en el personal médico y ha, eh, digamos, puesto a circular todas estas inquietudes en el ámbito de la medicina norteamericana, pero también en diferentes países de Latinoamérica, en diferentes países europeos, tenemos esta inquietud sobre que hay algo que está fallando en la formación del personal médico para tratar a las personas con sobrepeso. Sobre todo, hay un gran desconocimiento académico. Eh, Muchas veces vemos los programas de medicina y no es que haya una materia específicamente dedicada a esto, no es que se le dé tanta importancia, sino que simplemente se habla del diagnóstico, la comorbilidad
a menos que, pues, que los profesionales en salud decidan especializarse específicamente en estas áreas. Y esto tiene que ver con que hay que reformar también la educación, reformar la manera en la que se está ejerciendo el diagnóstico y sobre todo, también es muy importante para las personas que habitan un cuerpo gordo, que son gordas, que tengan la oportunidad de tratarse con profesionales de salud que escuchen su propia experiencia con su cuerpo, para de esta manera, desde su propio relato, poder llegar a diagnósticos que les permitan tener una mejor calidad de vida, gozar de bienestar y acceder a los derechos que les son propios. Agradezco mucho a todas las personas que escucharon esta charla. Quisiera tener muchísimo más tiempo para extendernos eh, sobre muchas aristas que tiene este tema, em, pero bueno, lo haremos en la mesa de trabajo del Congreso. Un saludo para todos y todas. Mil gracias.